¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestra reunión semanal de varones del Centro Familiar Cristiano. Es un tiempo en el cual cada uno de nosotros podemos aprender y estamos conscientes que no solamente entran varones, también hay mujeres, también hay jóvenes, señoritas, y todos son bienvenidos. Y esta noche vamos a iniciar a tocar un tema que yo creo que espero que nos deje pensar, que podamos quedar pensando en qué medidas podemos hacer, qué vamos a diseñar, un cambio en nuestras vidas que pueda transformar la vida de otra persona. ¿Te parece bien si damos inicio con una oración? Señor, gracias por este tiempo, gracias porque tú eres el que estás en medio de nosotros, nos has guardado, nos has bendecido y sabemos que hay muchas cosas más que nosotros necesitamos aprender y que tú nos estás enseñando día a día. Gracias por la vida de los que están escuchándonos en este momento y porque sabemos que te damos a ti toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los hombres compasivos. Lo primero que tenemos que hacer es darle una definición de la palabra compasivo. Y compasivo no es otra cosa más que sufrir juntos. Eso es lo que significa compasivo. Y en la Biblia encontramos que la compasión se refiere a la capacidad de sentir, de comprender el dolor o sufrimiento de los demás. Desgraciadamente, en el momento que estamos viviendo hoy en día, eso se ha ido perdiendo. Y este sentimiento, esta comprensión del dolor o del sufrimiento de los demás, es con el propósito de aliviarlo o ayudarlo a las personas que nos están rodeando o que están pasando por este momento. Es un sentimiento profundo y poderoso que refleja el carácter de Dios y el llamado de cada uno de los que han decidido seguir a Cristo, seguir a Dios y mostrar misericordia y amor hacia el prójimo. Y hoy en día creo que necesitamos mucho de esta comprensión hacia los que nos rodean. Gálatas 6:2 dice, y cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros, y esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Esto es en la versión TLA. Sabemos que cada uno de nosotros no hemos recibido la ayuda que nosotros quisiéramos haber obtenido. Por lo tanto, nos cuesta trabajo ponernos en los zapatos de los demás y ayudar a los demás a poder salir del estado en el que se encuentren. Por esa razón en Gálatas 6:2 dice, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Pero desgraciadamente, como no he aprendido
a recibir ayuda, me cuesta trabajo ayudar a los demás. Hoy en día, al ver las noticias, caminar por las calles o simplemente cuando platicamos con personas que están a nuestro alrededor, es fácil que nos podamos dar cuenta de que muchas personas están sufriendo por diferentes circunstancias, por diferentes motivos, ya sea materiales, económicos, de salud, pero hay personas que se encuentran a nuestro alrededor que tienen algo que necesitan, algo que están padeciendo, alguna enfermedad, algo que no los deja dormir tranquilos, que los está aquejando. Y la tendencia natural y tristemente, aún incluso entre los creyentes, entre los cristianos, es juzgar a los demás. Pues a él le está yendo mal porque quiso. Si hubiera hecho esto. No, si lo conozco, desde pequeño siempre fue así. Y empezamos a juzgar a los demás y asumimos que sus circunstancias negativas son consecuencia de sus malas decisiones. Y muchas veces no es así. No es así. El que estén padeciendo por alguna circunstancia adversa no necesariamente es culpa. Acordémonos del pasaje que dice, ¿quién pecó, este o sus padres? Pues bueno, no es que haya pecado ni él ni sus padres, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Y cuántas veces hemos atravesado por momentos difíciles, pero solamente para que el nombre de Dios sea glorificado a través de nuestras circunstancias, a través de lo que estamos pasando en nuestro diario vivir? A veces no tomamos en cuenta o no nos percatamos que es fácil amar a los que nos aman. ¿Cómo nos llevamos bien con los que nos tratan bien, con los que nos apapachan, con los que nos hacen la barba, con los que se esfuerzan en hacernos sentir bien? Pero qué difícil es amar y tener compasión por aquellos que no están cerca de nosotros, que no conviven con nosotros, que los hemos visto una vez, que están pasando por situaciones difíciles. Y amar y tener compasión por todos sin importar quiénes son o qué han hecho, es una característica de aquellos que han decidido seguir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra enseña que debemos de tener compasión. En las Escrituras, la Biblia nos enseña que la compasión es una característica importante de Dios y de los que han determinado seguirle fielmente. Por ejemplo, en Lucas 6:36 dice en la Nueva Versión Internacional, hablando de Jesús, dice, sed compasivos así como vuestro Padre es compasivo. Y yo creo que cuando comenzamos a percatarnos, a darnos cuenta que Dios ha tenido compasión por nosotros y por los que están a nuestro alrededor, nos debemos de llegar a una conclusión de que Dios nos está llamando a ser compasivos. La Biblia afirma claramente que el Dios del universo, nuestro Dios, es compasivo y misericordioso. Y mira, vamos a ver algunos pasajes y nos vamos a dar cuenta de lo que estamos hablando. Isaías 54:8 dice, por un momento, esto en Nueva Versión Internacional, los pasajes que voy a estar leyendo en esta noche están en la Nueva Versión Internacional. Isaías 54:8 dice, por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor, tu Redentor, tu Salvador. Hemos tenido errores, hemos tenido fallas, a lo mejor hasta el Señor no estuvo de acuerdo con lo que hicimos, pero ¿sabes qué? A fin de cuentas, Dios ha mostrado compasión por nuestra condición
y Él ha prometido que estaría con nosotros. Santiago 5:11 dice, en verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Y esas son virtudes, cualidades que emanan de Dios y que tú y yo deberíamos de estar compartiendo, asimilándolas, teniéndolas, anhelándolas y poder mostrar esa compasión a los que están en derredor nuestro. Ahora, no solamente Dios en lo general, sino la vida de Jesucristo es un ejemplo de compasión. Mira lo que dice Mateo 9:36. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Yo no sé si te ha pasado que cuando vas en el transporte público, sea metro, metrobús, trolebús, micro, lo que sea, puedes ver rostros de necesidad, rostros de angustia, rostros de desesperación, rostros que están diciendo algo que en su vida no está bien. Y Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque se encontraban como ovejas sin pastor. Y la verdad es que tú y yo somos privilegiados porque cuando tenemos una necesidad, sabemos a quién recurrir, sabemos qué hacer, sabemos en quién tener nuestra confianza. Pero, ¿y aquellos que no conocen de Jesucristo? ¿Y aquellos que no le han tenido la dicha de experimentar ese encuentro con Dios? ¿Qué está pasando con ellos? Mateo 14:4 dice, cuando Jesús desembarcó, vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. La compasión te lleva a accionar. En este caso, tuvo compasión de ellos y sanó. Compartió la sanidad, les dio la sanidad. ¿Y cuántos están a nuestro alrededor, cerca de nosotros, que necesitan una palabra de aliento en ese momento de sanidad? A lo mejor ni te has dado cuenta, pero tú tienes el don de la sanidad. Tú puedes orar por el enfermo y sana. Tú das una palabra de consejo y es la palabra pertinente que necesitaba. A lo mejor se encuentra desanimado o desanimada y tu palabra le va a dar el ánimo que necesita para continuar la siguiente milla. A lo mejor se quiere suicidar. ¿Qué es lo que los demás están necesitando y que tú tienes y que puedes compartir con ellos? En este caso, Jesús, cuando desembarcó del barco, perdón por el énfasis, pero vio tanta gente y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Mateo 15:32 y Marcos 8:2 nos dicen lo mismo. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque ya van 3 días conmigo y no tienen nada de comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. En medio de esa necesidad, en medio de esa hambre, por escuchar una palabra fresca, por dar respuesta a sus necesidades, a veces se encuentra la gente hambrienta física y espiritualmente. ¿Y qué es lo que hizo Jesucristo? Les dio de comer. No quería que se desmayaran porque tuvieran hambre, porque le habían estado siguiendo. Y Dios quiere darte el sustento que tú necesitas y te va a usar a ti para compartir, para satisfacer esa necesidad.
En Marcos 6:34 dice que cuando Jesús desembarcó, vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y aquí agrega algo más. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Cuánto tiempo llevas de conocer al Señor? ¿10 años? ¿20 años? ¿5 años? 3 años, 2 años, 1 año, unos meses, lo que sea. Pero Dios, al tener compasión de ellos, comenzó a enseñarles, al ver la necesidad de ellos. ¿Qué es lo que podemos hacer tú y yo al ver la necesidad del que está a nuestro lado? Enseñarles. Enseñarles cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Enseñarles que en Jesucristo están resueltas nuestras peticiones, nuestras necesidades. Enseñarles que a través de la Biblia hay principios y valores que se encuentran ahí, que son universales y que nos van a ayudar a vivir una vida con propósito, una vida con sentido, una vida que nos va a llevar, nos va a acercar cada día más a la presencia de Dios. Como cristianos, tú y yo, todos tenemos un llamado que es el de ser compasivos con los demás. Sí, tú y yo necesitamos tener esa compasión. Mira lo que dice Primera de Pedro 3:8. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. Este es un mandato para cada uno de nosotros, sin importar el tiempo que tenemos de conocer al Señor, sin tener un estatus social determinado, sin tener una carrera X, sin ser don fulanito. Dice este pasaje, vivan en armonía los unos con los otros. ¡Wow! Qué difícil es hoy en día vivir en armonía los unos con los otros. Pero Dios nos está dando esa orden. Vivamos en armonía los unos con los otros, compartamos las penas y alegrías y practiquemos el amor fraternal. Seamos compasivos, ayudemos, suframos juntos. Sintamos lo que la otra persona está sintiendo y veremos que eso puede transformar la vida de la persona que está a nuestro lado. Mira, tú no te das cuenta, pero tan solamente al decirle a la persona con la que te topaste al iniciar el día, buenos días, puedes transformar su vida dándole una bendición. Buenos días, Dios te bendiga. Al decirle a otra persona, oye, Dios me puso en mi corazón el estar intercediendo por ti, estar orando por ti. Oye, ¿qué puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo ayudar? La compasión es una marca central, es un sello que deberíamos de tener cada uno de los creyentes y es una prueba inequívoca de que cada uno de nosotros amamos a Dios y a nuestro prójimo. No nos importa la condición, no nos importa lo que hizo, no nos importa si es o no es. Lo importante es que podamos mostrar, ser uno con ellos, tener esa compasión y mostrar empatía para con ellos. Vamos a hablar de 3 características de la compasión. Una es la empatía. La compasión implica ser capaz de entender y compartir los sentimientos de los demás. Entender y compartir los sentimientos de los demás. A veces somos tan secos, tan egoístas, tan selectivos, que si los demás están sufriendo, con que yo sufra, eso es suficiente. Y ese no es el principio que Dios ha dado a nuestras vidas. Mira lo que dice Hebreos 4:15.
Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Dios, al venir a la tierra, Jesucristo al venir a la tierra, nos entiende, vivió cada una de las áreas que nosotros podemos estar viviendo y se compadece de nosotros y nos da la oportunidad de ser mejores cada día. ¿Batalló con muchas áreas en su vida? Sí. Y eso nos da la oportunidad de decir, Dios nos entiende, Dios tiene compasión de nosotros, sabe lo que yo estoy pasando, sabe lo que yo estoy viviendo y me va a dar la ayuda que yo estoy necesitando. Pero no solamente la compasión implica empatía, también la compasión implica amor. La compasión está movida por el amor y la preocupación por los demás. Primera de Juan 4, del 7 al 8 dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo aquel que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Cuando tú y yo mostramos compasión, vamos a mostrar ese amor de Dios, vamos a compartir ese amor que Dios ha derramado sobre nuestras vidas y que nos ha ayudado y que nos ha sostenido en muchas ocasiones. ¿Sí? Pero también la compasión requiere no solamente empatía, no solamente amor, también requiere acción. La compasión se demuestra a través de las acciones y de acciones prácticas que ayudan a los demás, que nos van a motivar a poder entender lo que los demás están viviendo. Mira, Mateo 25, 31 al 46 nos narra una historia. Me voy a permitir leerla porque vamos a entender perfectamente lo que significa la acción en la compasión. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros, como separa el pastor a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. No nos damos cuenta, pero cada vez que prestamos atención, que ayudamos, que compartimos, que guiamos, que enseñamos, estamos compartiendo como Jesucristo, como el Señor lo hubiera hecho. Estamos siendo instrumentos en las manos de Dios. Estamos siendo tan solamente personas que pueden dar de sí mismo para ayudar a otros. Y la verdad es que cuando tú y yo podemos darnos cuenta que podemos compartir, que podemos dar, que podemos tener esa compasión, vamos a transformar la vida de aquellos que nos rodean. Porque estamos mostrando lo que significa el reino, lo que implica el reino. No señalamos, ayudamos.
no juzgamos, entendemos. No hacemos aquellas cosas que hacen sentir mal a una persona, sino por el contrario. Nos tocamos el corazón para ver de qué manera puedo ayudar a uno y a otro. Cuando eres compasivo, sabes escuchar y sabes entender. Cuando eres compasivo, amas y tienes cuidado de aquel que lo necesita. Cuando eres compasivo, eres empático con su necesidad. Ser compasivo no significa estar de acuerdo o aprobar las decisiones de los demás, porque no siempre las decisiones que han tomado los demás son las correctas o son las mejores. Evidentemente, no todas las posturas son correctas, no todas las posiciones son correctas. En ocasiones, uno debe de estar firme al defender los principios y valores contenidos en la palabra. No voy a ser compasivo con aquel que ha decidido matar a otros y le vamos a aplaudir el pecado y le vamos a hacer un monumento porque decidió. No, eso no es ser compasivo. Debemos de ser firmes y defender los principios y valores que están contenidos en la palabra. Pero lo que sí es claro es que nuestras palabras y actitudes deben de ser hechas con gracia y nuestra actitud hacia los demás debe de ser llena de compasión. Nuestras actitudes deben de ayudar a otros. ¿Te acuerdas de la definición de compasión que te decía al inicio? Compasión significa sufrir juntos. Y cuando nos encontramos en la adversidad, qué difícil es encontrar a alguien que sufra juntamente con nosotros, que nos entienda, que nos extienda la mano. Cuando nos ponemos en los zapatos de los demás, podemos soportar sus cargas, podemos ayudarle, podemos sentir lo que está sintiendo y podemos darnos cuenta de lo que dice la palabra. Nuevamente leo el pasaje de Gálatas 6:2. Y cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Y eso implica que podamos dar nuestro tiempo, que podamos dar nuestra economía, que podamos dar nuestro consejo, que podamos ofrecer lo que tenemos para ayudar al que está sufriendo, para ayudar al necesitado. Cuando en la Escritura se narra que Jesús se paró en el monte y que vio hacia el pueblo y que tuvo compasión, el original dice que sus entrañas se movieron porque podía ver la condición, la necesidad del pueblo. Yo no sé qué pasa en tu mente y en tu corazón cuando tú ves todo lo que está pasando a tu alrededor. Si eres joven, señorita, lo que está pasando en tu escuela, con tus amigos. ¿No sería bueno que les compartieras que hay un Dios que les ama y que dio su vida por cada uno de ellos? Es que me van a tachar de religioso, es que me van a decir, es que ya no me van a hablar, es que aquí, es que allá. Hay principios en la palabra que nos van a respaldar. Y lo único que están esperando los que nos rodean es que tú y yo podamos compartir, ayudar de acuerdo a su necesidad. Es muy cierto que como cristianos a veces es muy sencillo voltear el rostro y no ver la necesidad. Pero lo que Dios ha demandado de nosotros es todo lo contrario, que volteemos a ver la necesidad y seamos pertinentes a cada necesidad. Que podamos ayudar, que podamos dar nuestro tiempo, nuestra economía, nuestras habilidades, nuestros dones para que otros crezcan.
para que otros avancen, para que otros salgan del hoyo, para que otros puedan escuchar la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. La compasión se convierte en una virtud que puede transformar nuestras vidas y las vidas de los demás. Dios nos ha llamado para transformar el entorno en el cual vivimos. Y lo vamos a transformar teniendo compasión los unos por los otros. Obviamente lo vamos a iniciar por nuestra casa, por nuestra familia, la esposa, los hijos, los padres. Porque vamos a reconocer que Dios está haciendo algo en nuestras vidas y que si algo podemos hacer es extender la mano y ayudarnos los unos a los otros. Pero hoy Dios está mostrándote lo que tú tienes que hacer, no lo que los demás están haciendo, no lo que ellos han decidido hacer, lo que tú debes de hacer. A veces es más fácil juzgar que ponernos en los zapatos de aquel hombre, de aquella mujer. A veces es más fácil señalar, criticar, murmurar, que ponernos a trabajar. A veces es más fácil pensar en uno que pensar en los demás. Yo no sé a qué te está llevando Dios en esta noche. Pero si tan solo tus entrañas fueran removidas al ver la necesidad de los que te rodean, supongamos, no nos vayamos tan lejos. Empecemos por la necesidad de nuestra familia, nuestra colonia, nuestra calle, nuestros compañeros de trabajo, la comunidad, la congregación. Somos creyentes, somos cristianos, conocemos de Dios, pero también de repente alguien necesita, Dios te bendiga. De repente alguien necesita, estoy orando por ti. De repente alguien necesita, Dios me dijo que te dijera esto. De repente alguien necesita que tú tengas compasión. Puedes transformar la vida de una persona, de una familia, de una comunidad, de una nación. Jesucristo tuvo compasión del necesitado y dio su vida por él. Nosotros somos llamados a tener compasión los unos por los otros y cumplir así la ley de Dios. Y ten por seguro que el mayor bendecido siempre serás tú. No esperes que alguien más lo haga. Hazlo tú y te aseguro que el mayor bendecido siempre serás tú. Porque en la medida que damos, recibiremos. Esta noche, Dios te recuerda que tuvo compasión de ti. Y esta noche te dice que es tiempo de tener compasión por los demás. Piensa por un momento en algunos nombres. Familia, amigos, compañeros, no sé. Piensa en quiénes debes de poner tu corazón, tu mirada. Dios ha decidido usarte para bendecir a otros. A otros que ya le conocen y a otros que no le conocen al Señor. A otros que ya son creyentes y que ya deberían de tener, vamos a llamarle así, el máster, pero también a aquellos que necesitan una palabra de aliento para seguir adelante. ¿Oramos? Señor y Dios,
Gracias. Gracias por haber mostrado compasión por mi vida. Gracias porque en tu infinito amor, en tu infinita misericordia, mostraste ese amor, esa empatía por mi necesidad. Y yo sé que al ser un instrumento en tus manos, podré ayudar, podré levantar, podré socorrer al necesitado, aquel que está padeciendo, pero sobre todas las cosas, lo haré convencido de que tú eres glorificado, de que tú eres Señor, de que tú derramaste compasión por mí. Gracias, oh Señor, porque en toda circunstancia, en todo momento, has estado presente y sabemos que tú vas a hacer grandes y maravillosas cosas. Gracias por cada hombre, por cada mujer que hoy se pudo conectar. Bendice su vida, bendice su espíritu, bendice todo su ser y permite que en ti pueda tener la confianza, la seguridad de que tú vas a obrar grandes y maravillosas cosas en su vida. Los ponemos en tus manos, oh Dios, sabiendo que tú eres pertinente a la necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, esa es la palabra que quería compartir contigo. Dios la puso en mi corazón y de momento decía, Señor, ¿qué? Bueno, ya la pasé contigo, la compartí contigo y yo sé que tú la vas a poder compartir con otros más. Dios te bendiga, que tengas una excelente noche, que puedas descansar tranquilamente sabiendo que el día de mañana Dios te dará una grande tarea por realizar. Bendiciones.